Ahora, en la primera entrevistada tenemos en comunicación a la doctora Eleonora Carla Méndez, quien es médica de familia, referente en Latinoamérica en mastocitis y patologías relacionadas, formada en el Hospital Virgen del Valle de Toledo, España. Doctora, buen día. Jorge Giacomeri la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Bien estás? Bueno, usted? gracias por la... Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. La verdad que estoy ansioso. Usted sabe que siempre digo que este programa de medicina tiene 20 años y siempre me voy ayornando. La medicina nunca se queda quieta, las especializaciones, nuevas enfermedades o por lo menos patologías que la gente no tiene mucho en cuenta, no las conoce, los medios no hablan de este tipo de patologías. Y la verdad que cuando vi que usted es especialista en mastocitis, me quedé pensando, digo, ¿qué es Perdón. esto? Sí. Bueno, Jorge, antes no quería corregirte, no quería interrumpirte, pero No, por favor. la patología se llama mastocitosis. Mastocitosis, perfecto. Perdón, leí mal yo. Perfecto, perfecto, perdón. Mastocitosis. Bueno, entonces cuando veo esto digo, ¿qué es esto? Bueno, hay que ir a la fuente y hablar con el especialista a ver de qué se trata. Doctora, a ver, cuénteme un poquito. Bien, perfecto. Bueno, Jorge, como bien dijiste, es una patología o un conjunto de patologías Ah, desconocidas. Sí, las mastocitosis tiene en sí un nombre, pero reúne varias patologías porque engloba una clasificación con varias patologías de las mastocitosis. Son patologías clasificadas como poco frecuentes, ujú, ¿sí? claro. Dentro en nuestro Ministerio de Salud la clasifica como poco frecuente porque tiene una prevalencia estimada entre uno cada 100.000 habitantes, con lo cual sí es rara de escuchar. eh, y bueno, acá estamos para explicar qué es, ¿no? Bien, la Es escucho una, atentamente. perfecto. El mastocito sí es una célula que nace en médula ósea, se replica junto a otras células y cuando esta célula nace, como siempre digo yo, patológica o fallada, por decirlo de alguna manera, Ujú, por algunas causas, a veces hay causas genéticas o idiopáticas que son desconocidas, esta célula se replica sí, de manera clonal y hay cúmulo de esta célula clonal en el cuerpo, en algunos tejidos y órganos, y a eso llamamos mastocitosis. El diagnóstico, bien, tiene ciertos criterios médicos, mayores y menores, no es fácil, sí, pero bueno, una de las formas más frecuentes dentro de esta patología, estas patologías extrañas, son las formas cutáneas, que son las formas que tienen manchas en la piel. Por eso es que una de las puertas de entrada de diagnóstico es la piel, ¿sí? A través de ujú. manchas en la piel. Muchos dermatólogos referencian la enfermedad por sospecha y el diagnóstico finalmente se hace en la mayoría de los casos por biopsia de algunas lesiones en piel. Bien, bien. Justamente estaba pensando, mastocitosis, manchas relativamente claras, usted me lo va a decir, y se expresa de esta manera, entonces. Sí, exactamente. Además, tenemos que considerar que este mastocito cumple ciertas funciones en el cuerpo y cuando lo tenemos de manera clonal, de manera aumentada en el cuerpo, sí, estas funciones son exageradas por liberación de sustancias internas frente a diversos estímulos, sí que pueden ser muy variados de persona a persona. Hay personas que, bueno, desencadenan síntomas frente a ciertos alimentos, Ujú. frente a ciertas circunstancias ambientales como picaduras de avispas, abejas, ciertos fármacos. Si estos mastocitos son estimulados por estos factores y liberan sus sustancias que son las provocadoras de síntomas, que son los que afectan la calidad de vida. Entre ellos pueden ser picor en la piel, síntomas digestivos como diarrea, vómitos, Ah, náuseas. es variada la sintomatología, entonces. Por eso es de muy difícil diagnóstico, Jorge. Hay personas que llegan a veces a tardar hasta 7 años en promedio hasta llegar a un Ah, diagnóstico correcto. Exactamente. pero eso se debe, doctora, a que no va el especialista porque se me hace que son ustedes muy pocos. Quizás estoy errado, pero no creo que haya demasiados especialistas en esta patología. No, eso es cierto, porque sí, a ver, a nivel Argentina, yo estoy en un centro hematológico de hematología en Capital, donde somos sede
referente, ¿sí? Ah, bien, bien. Y sí, digamos, hay otros centros en Latinoamérica que son referentes de la patología, que, bueno, en conjunto trabajamos con Estados Unidos, que también tiene su asociación, y con España, que son los pioneros en el diagnóstico y abordaje de esta enfermedad. Pero sí, digamos que en estas patologías poco frecuentes, por lo general, somos pocos los referentes o especialistas acerca de esto. Doctora, estamos hablando de, bueno, un difícil diagnóstico, que el paciente debe notar manchas en la piel, que va, imagino yo que en principio va a ir deambulando por distintos especialistas, hasta que el diagnóstico se hace mediante ¿qué? ¿Laboratorio específico? Perfecto, perfecto. Buena pregunta, Jorge. Bien, como bien dije que aparecen lesiones en la piel sospechosas, las puede sospechar desde un pediatra si ve un niño, porque esta patología se presenta en niños como en adultos, Ah, bien. o un dermatólogo, si uno de los diagnósticos, si uno de los criterios mayores para hacer el diagnóstico es ver mastocitos agrupados en una muestra de tejido, es decir, a través de una biopsia, que puede ser de piel o en algunos casos, si directamente como el mastocito nace en médula ósea, en algunos casos, bueno, se hace la punción de médula ósea y allí se detectan los mastocitos patológicos. Y además tiene que sumarse un criterio menor, que hay muchos, y uno de ellos es una muestra de sangre con un nivel aumentado de triptasa, que es un marcador que libera el mastocito aumentado. Así que sí, hay de alguna manera un estudio en sangre, pero además se tiene que sumar un estudio de biopsia, digamos, un criterio Ujú. mayor y menor, digamos, no es un solo ítem el diagnóstico, por eso es tan difícil su diagnóstico certero, ¿no? Doctora, estamos hablando, a ver, de un conjunto de síntomas que llamado mastocitosis, en la cual ustedes curan al paciente, hay una remisión total de lo que ustedes están tratando, hay medicación. ¿Qué pasa a partir del diagnóstico con el paciente? Perfecto, perfecto. Bien, buena pregunta. Bueno, digamos, cura no hay porque estamos hablando de un trastorno que tiene como causa, en algunos casos es una mutación de un gen, sí, en otros casos se desconoce la causa, con lo cual el diagnóstico, el tratamiento no es curativo, sí, Ujú. pero sí tiene que ver con el abordaje de los síntomas, sí. Ah, bien, O bien. en todo caso, digamos, como hay varios tipos de mastocitosis. Tenemos las formas cutáneas, que son las más frecuentes, que son las que dan lesiones en piel. Pueden dar muchos síntomas de piel, entonces abordamos, sí, con, por ejemplo, algunas cremas o con antihistamínicos, el picor, el enrojecimiento de piel que se puede producir frente a diversos estímulos, o, por ejemplo, bueno, si se presentan síntomas digestivos como diarrea, náuseas, vómitos, con otros fármacos abordamos ese tipo de síntomas, pero el tratamiento es sintomático, ¿sí? Y Ah, después tenemos digamos, otros tipos, quiero decir, de mastocitosis dentro de la clasificación, como la forma sistémica, que tiene que ver con más cantidad de mastocitos en otros órganos, como puede ser médula ósea, vaso, hígado, y las formas avanzadas, ¿sí? Que es una invasión en médula ósea de mastocitos que ya se tratan de otra manera, ¿no? Con ujú. citorreductores, con tratamientos más complejos para reducir esta masa mastocitaria. Por lo que veo, por lo que escucho, mejor dicho, porque estoy viendo en mi cabeza, tratando de imaginar esto, y es un abordaje tan complejo, tan amplio, porque usted me está mencionando órganos en los cuales también va a afectar, que no es solo la piel, en la piel uno se va a dar cuenta, el paciente, que se exterioriza algo extraño, pero, a ver, es muy complejo esto, por lo que estoy escuchando, ¿no? Hasta el diagnóstico puede haber una calidad de vida mala, con mucha sintomatología, en donde el paciente con medicación puede llegar a estabilizar todos esos síntomas. Sí, bueno, en eso trabajamos. Justamente cuando hacemos congresos internacionales acerca de esta patología, porque existen congresos
con los especialistas que abordamos estas patologías. Justamente el punto central es cómo mejorar los síntomas del paciente, justamente ahí nos centramos. En las formas más leves, que son las formas cutáneas, los síntomas son más fáciles de controlar. Claramente que a medida que avanzamos en la clasificación hacia el resto de las formas, a las formas sistémicas, en las formas avanzadas, ya el conjunto de síntomas, yo siempre digo que son etapas. Hay etapas donde la persona va a estar muy tranquila sintomáticamente, que también tiene que ver con su estado actual. Es decir, en esto no es un dato menor que también influyen, digamos, otros factores como el estrés, las emociones, como en todas patologías crónicas. Sí, entonces, cuanto mejor esté la persona, digamos, desde acá voy a ser un poco más holística, pero desde su bienestar, sí, La parte más mental, difícil. es la parte más difícil, desde su tranquilidad y bienestar, mejor van a estar controlados los síntomas, ¿no? Entonces va a tener etapas donde hay etapas muy tranquilas y etapas donde acorde a lo que esté desarrollando en su vida puede estar más sintomático y ahí quizá tenemos que reforzar con más medicación digamos, el abordaje para calmar los síntomas. Y en las formas avanzadas es donde se dificulta el tratamiento porque, bueno, ya estamos hablando casi de otro tipo de enfermedad con un abordaje que, digamos, se conocería como casi oncológico, ¿no? Ah, De bueno. citorreducción, exactamente. Pero ¿Es bueno, una, ese sí, es, sí, ¿es sí. una enfermedad autoinmune o No, no es una enfermedad autoinmune. no? Muy buena, otra buena pregunta, Jorge, Porque porque estoy pensando, la eh, escucho y pienso, por eso. Sí. Pensé en la psoriasis, en las alergias, en una reacción descontrolada de nuestro sistema inmune y pensé por ese lado. sí, sí, bueno, muchos creen que es autoinmune, muchos pacientes o colegas, con lo cual no es autoinmune. Cuando hablamos de autoinmune, significa que nuestro cuerpo genera anticuerpos hacia algo desconocido. Aquí Ujú. no se generan anticuerpos, sí, Bien. se generan más número de células. Bien, entonces, doctora, me encanta esta charla para poder seguir aprendiendo y simplemente el mensaje, digo lo que usted quiera para los pacientes, porque qué difícil es también en toda enfermedad, creo que hace unos, no sé si unos días atrás, un par de meses fue el día de las enfermedades extrañas, no, no, no es el término, enfermedades, dígame usted, doctora. Enfermedades. El 28, el último día de febrero, sí, Ah, sí, por eso fue hace poco. siempre el último día de febrero se lo conmemora a nivel internacional como el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes Ahí o está. Enfermedades Huérfanas. Exacto, Claro, ahí está. sí. Entonces, también de esta manera entendemos que los laboratorios no le ponen, vamos a decirlo vulgarmente, mucha onda a este tipo de enfermedades, porque claro, son poco prevalentes y no hay un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con la farmacología para poder tratarlo, ¿no? No, no, eso es cierto. A ver, digamos, a nivel, bueno, eso ya es otra parte que no me compete, pero bueno, a nivel mundial siempre las enfermedades más conocidas son más prevalentes, van a tener más inversiones en investigación, eso es claro, es una lógica, y las enfermedades con menos prevalencia siempre son más relegadas en la investigación bueno, por los costos y demás. Eso no solo pasa en mastocitosis, sino también en el resto de las patologías poco frecuentes, con lo cual sí, claramente se invierte menos, pero también quiero ser positivista y llevarle el mensaje también a los pacientes que en los últimos 10 años se ha puesto un poco más de foco en estas patologías o más interés por parte de, como vos decís, algunos laboratorios por empezar a traer nuevas drogas que están en investigación. Ujú. ¿Qué cosa? Me quedé pensando en el factor estrés, ¿no? Esta palabrita que cabe absolutamente para todo lo que nos rodea y que puede empeorar o estabilizar algo crónico, ¿no? Digo, la parte más Sí. compleja de esto. Doctora, cuando tiene el paciente esta patología, la diagnostican finalmente. ¿Hay alguna cuestión que no tenga que ver con lo farmacológico para los sintomatológicos, es decir, calidad de vida, alimentación o algo por el estilo, o no pasa por ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, como te decía, siempre, digamos, se indica al paciente que también tiene que trabajar su
bienestar, hablando de estrés, ¿no es cierto? Hacer actividades que le gustan, siempre el bienestar eh, psicofísico va a Ujú. traer mejor respuesta en esta enfermedad crónica. Y además, un punto importante es su alimentación, ¿sí? Ajá. La alimentación sí puede ser factor desencadenante de síntomas, no en todas las personas, pero sí en líneas generales, con lo cual lo que se aconseja es una alimentación llamada hipoalergénica, digamos, ¿no? Es una alimentación donde, bueno, los grupos de alimentos más alergénicos, más conocidos, como pueden ser Ujú. cítricos, frutos rojos, mentas, pescados, Mariscos. Ah, mariscos, sí. exactamente, bueno, los consuma, si esto aparece en la infancia, bueno, que sean incorporados, sí, muy de a poco para generar tolerancia y en todo caso que se produzcan muchos síntomas, bueno, hay que tener cuidado de dar esos alimentos. Y sobre todo también tener Ujú. cuidado con los embutidos, Mm. con los conservantes, con los alimentos ultraprocesados, sí que tienen muchos conservantes y que son los principales desencadenadores de síntomas. ¿Ha Sí, tenido es casos decir, graves, doctora? sí, casos graves llamamos a las formas avanzadas. Sí, dentro de las mastocitosis hay un grupo que es muy pequeño, es muy poco frecuente, es decir, es poco frecuente dentro de una enfermedad poco frecuente que se llama mastocitosis avanzada. Y sí, se han presentado casos que, bueno, son casos donde la médula ósea se invade de mastocitos. De entrada, muchos de ellos paradójicamente no tienen lesiones en piel, tienen, digamos, debutan muchas veces con fracturas patológicas porque desencadenan osteoporosis o Ajá. con síntomas muy exagerados digestivos o con citopenia, que son, digamos, la disminución de glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas en el hemograma. Entonces, frente a todo eso, se sospecha, se punza la médula ósea y encontramos una invasión de mastocitos y el tratamiento debe ser incorporado lo más pronto posible porque si no la sobrevida es baja, se estima de 2 años. Ah, Ujú. bueno, bueno, bueno. Por eso digo, qué gravedad de la cual estamos hablando, ¿eh? No, no, y Exacto. el diagnóstico que es tan importante. Hay gente, uno de los grandes problemas es la falta de diagnóstico, no solamente en esto más porque son patologías menos frecuentes, en los cuales sus colegas, si no están un poco formados en el tema, no van a sospechar, y la cantidad y la batería de estudios que van a hacer antes de llegar a un diagnóstico, ¿no? Hasta punzar la médula, por ejemplo, en ustedes que van a dar esa indicación, pero digo, qué difícil ante el paciente que no sabe que tiene, ante tanta variedad de síntomas, ¿no? Qué complejo que es esto, ¿eh? Sí, 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 ya de por sí la medicina es compleja y estas Sí. enfermedades poco frecuentes lo son aún más. Por eso dar con el diagnóstico oportuno y correcto a tiempo mejora la sobrevida y la calidad del paciente, como vos decís. Sí, es Ujú. así. Doctora, un placer escucharla, muchísimas gracias por su tiempo, y la verdad que agradecidos de poder difundir estas cuestiones que no conocíamos, en lo personal no la conocía después de tantos años de escucharlos a ustedes, y la verdad que está bueno poder dar a conocer esto. Así que un placer escucharla y gracias por recibirnos. Bueno, a vos, gracias porque la difusión de estas patologías poco frecuentes es sumamente importante. Así que te agradezco a vos, Jorge, y gracias por dedicarnos el tiempo. Por favor, doctora, que tenga un muy lindo día. Para vos también, Jorge, lindo día. Hasta Chau, luego. chau. Muchas gracias, doctora, ¿eh? Chau, hasta luego a todos. Chau. Bueno, mucha información muy linda, actualizada, y sobre temas que la verdad realmente en lo personal desconocía. ¿M? Era la doctora Eleonora Carla Méndez, ¿eh? Así que, bueno, a prestar atención acerca de toda esta gran variedad de síntomas en las cuales, como decíamos, y la doctora nos contaba, es que como paciente vas a estar deambulando por un montón de lugares hasta llegar al lugar indicado, no solamente en esto es más, porque es poco frecuente, pero en tantas cuestiones, ¿no? La falta de diagnóstico complica tanto la calidad de vida de las personas.